La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy, hace rato que quería hablar de esto. Vamos a hablar de la calidad del sueño y la calidad de vida, porque tiene mucho que ver uno con lo otro. Quien va a estar con nosotros hablándonos de esto es un especialista, es el doctor Luis Taboada, especialista en psiquiatría clínica, medicina del sueño y neurociencia. Pero antes de saludarlo, vamos a ver esta placa que nos dice cuánto sigue. El 60% de los trastornos psiquiátricos inciden en la aparición de problemas de sueño o dificultades para dormir. La depresión y ansiedad son los que más generan los trastornos de sueño en niños, jóvenes y adultos. Los trastornos primarios del sueño son la parasomnia, sonambulismo o pesadillas, insomnio, síndrome de piernas inquietas y trastornos respiratorios. Es importante respetar los horarios de sueño, no automedicarse y acudir a un especialista, ya que la calidad de vida puede verse cada vez más afectada cuanto más tarde en recibir el tratamiento adecuado. Y de esto vamos a hablar con nuestro invitado. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, posgrado en Psiquiatría Clínica en la UNA, posgrado en Medicina Legal y Forense en la UNA Didáctica Universitaria, posgrado en Polisomnografía y Estudios del Sueño, Medicina del Sueño de la Universidad Favaloro, Neurociencias del Deporte y maestría en neurociencias. Cuando yo les dije un especialista, no estaba exagerando absolutamente nada. El doctor Luis Taboada, que está con nosotros. Hola, doctor, qué gusto tenerte acá en el programa. Bueno, un gusto, Vivi, compartir contigo. Saludo también para los televidentes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos tu tiempo, porque sabemos que estás súper ocupado. ¿Dormís bien, doctor? Sí, trato de hacer aquello que digo en el consultorio. Claro. Y hablando de esto, de problemas de sueño, ¿hay algún tip, alguna cosita que la gente que dice no puedo dormir o duermo y me despierto a la madrugada o me cuesta conciliar el sueño o no, yo de noche estoy con todas las luces prendidas y de día lo que tengo sueño? ¿Se puede arreglar eso, doctor? Bueno, el sueño no es solamente la noche. Tenemos que entender al sueño como un balance, sueño-vigilia. Lo que pasa de día repercute en la noche y lo que ocurre de noche repercute en el día. Este balance a veces se desajusta y es muy típico escuchar duermo de día o permanezco más tiempo en cama, me extiendo en la mañana. Aspectos que hacen, así como una siesta tarde prolongada, hacen a la dificultad para el sueño de esa noche probablemente. Si entendemos esto como un balance, hay que cuidar los horarios, como muy bien mencionaba la placa, y también lo que hace a higiene de sueño, que es un aspecto importante, fundamental antes de cualquier diagnóstico, cualquier inicio de medicación o tratamiento. Hay veces que el paciente dice, ya probé eso, doctor, de separar la cena del inicio de sueño, desconectarme de los dispositivos electrónicos, pantallas, etc. Probé todo eso y no me funcionó, y en realidad eso no es probar. Eso hay que incorporar al ritmo, al estilo de vida saludable. O sea, no es una vez, dos veces, sino que siempre tiene que ser y ahí se llega. Es lo mismo que hacer actividad física con un objetivo, ejemplo, bajar de peso.
La actividad física tiene que estar independientemente a el ritmo en que consigas bajar de peso Claro. o si te mantienes en el peso, igual. La higiene de sueño tiene que acompañarnos siempre porque es uno de los principales disruptores o factores que alteran el balance sueño-vigilia. A veces corrigiendo eso, el paciente, la persona mejora su calidad de sueño. Claro. No, porque hay mucha gente que dice, de noche no puedo dormir, pero de día sí. Y a mí me parece particularmente que es tipo los bebés. El bebé que está acostumbrado a estar despierto de noche, obviamente que va a dormir de día. A lo mejor nosotros los más grandes también pasa por ahí. Un concepto importante es que todos tenemos un reloj interno a nivel del sistema nervioso central que es el que marca el horario en el que tenemos que dormir. Yo en el consultorio siempre doy el ejemplo del gallo, ¿verdad? Sube al árbol y baja del mismo exactamente a la misma hora todos los días porque internamente tiene el reloj. No el nuestro Sí, o el de los dispositivos, es interno y se rige por la luz solar oscuridad y no por la luz de la pantalla de los dispositivos electrónicos. Ese aspecto es importante entender de que hay seres vivos que tienen actividad nocturna, pero porque están programados para ello. En nuestro caso no es así. En nuestro caso el sueño está programado noche, madrugada y hay todo un conjunto de otros relojes internos de órganos y sistemas que están en sincronía con ese reloj a nivel del sistema nervioso central. Por dar un ejemplo, cuando dormimos, iniciamos el sueño, se bloquea todo lo que es apetito. Si yo no inicio el sueño y sostengo vigilia en un horario que debería estar durmiendo, probablemente acto seguido voy a generar un episodio de consumo de alimentos, hasta incluso de noche, ¿cierto? Se generan problemas como parasomnias a ese nivel. Perfecto. Bueno, tanto tenemos que hablar, doctor, pero vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. ¿Y vos qué tal? ¿Dormís bien? ¿No dormís? ¿Tenés problemas para dormir, para conciliar el sueño? Bueno, todo esto vamos a averiguar acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo podemos tener ese sueño reparador que todos necesitamos? Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, continuamos en el programa hablando de algo de esto que es tan pero tan importante. Y no sé, doctor, si en general se le da la importancia al tema del sueño, como siempre escuchamos la buena alimentación, que obviamente es súper importante, el no ser sedentario, o sea, moverse, hacer ejercicio, que es otro pilar tan importante para la salud y para estar bien. Y el sueño es como que me parece que se queda medio de costadito, medio que todavía no se le da tanta bolilla a eso, ¿o estoy equivocada? No, es así y realmente, y muy importante lo que mencionás, los dos ejemplos, la alimentación y la actividad física, puesto que ambos dependen del sueño. Claro. Personas que duermen poco o que se privan crónicamente en forma voluntaria o no de horas de sueño, probablemente en algún momento van a tener problemas con el peso, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Y la fatiga, el cansancio, la somnolencia diurna como síntoma de una mala calidad de sueño o de dormir poco, también es un factor que influye en la actividad física, no solamente física, la mental. Claro. Entonces es importante en algún momento integrar, sobre todo ver desde una forma
de integrar los componentes, porque al final el producto es el bienestar y la calidad de vida de la persona, como mencionabas al principio del programa. Doctor, este problema para dormir bien o para conciliar el sueño o todos los problemas que tienen que ver con el sueño, ¿esto fue empeorando a medida que fuimos evolucionando, entre comillas, los seres humanos? O sea, ¿ahora hay más problemas de sueño que antes? Bueno, evolucionando, entre comillas, dije, me ¿verdad? lleva muy atrás, ¿verdad? Sí. Pero en realidad podemos retroceder y vas a coincidir conmigo, vive a la época de nuestros abuelos. Yo recuerdo mis abuelos a partir de las 8:30, 20:30, Sí. 21, dormitorio, que en forma estricta era dormitorio, o sea, no había, Solo para dormir. no había absolutamente ninguna probabilidad de otra actividad. Y también lo que hace a la oscuridad. Habían pantallas, se apagaba la luz, era una terapia de oscuridad que hoy tenemos que agregarle la palabra terapia. Antes era normal. Hoy tenemos que hacer a veces una terapia de oscuridad para poder desconectarnos y apagar un poco el cerebro y lograr un buen o una buena calidad de sueño. ¿Qué pasa cuando... ¿por qué el sueño es tan importante, doctor? ¿Qué pasa en el organismo, en el cerebro, qué sé yo, cuando se tiene un buen sueño? El sueño hasta hace poco se consideraba un fenómeno pasivo y en realidad es un proceso activo. Hay etapas de sueño que tienen configuración diferente. El cerebro va entrando y saliendo de estas etapas con cambios en neurotransmisores implicados, etcétera, etcétera. La actividad cerebral cambia. O sea que estamos hablando inicialmente de un proceso dinámico complejo. A partir de ahí podemos considerar que todos los órganos del cuerpo tienen algún cambio. El metabolismo tiene un cambio, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todos tienen un cambio en relación al sueño y en relación a etapas en particular, estadios de sueño en particular. Con esto queremos decir que el sueño influye, y así como influye, probablemente tiene la importancia de hacer un balance a nivel de todas estas variables fisiológicas, ¿verdad? No es solamente sueño, sino que es salud física, salud corporal, mental y cognitiva. En lo cognitivo, por dar un ejemplo, si nosotros tenemos un ejercicio de 3 pasos y tomamos 2 poblaciones, una a la que le permitimos repetir varias veces y otra a la que damos solamente una oportunidad. Pero a esta que le damos una sola oportunidad de repetir el ejercicio, le damos una buena calidad de sueño y a la otra la privamos de sueño. Por más repeticiones que hagamos, si se duerme mal, el rendimiento cognitivo al día siguiente es mejor del grupo que durmió bien y que hizo menos repeticiones o tuvo una sola oportunidad de hacer el ejercicio. Cognitivamente, memoria, atención, concentración, rendimiento, funcionalidad, así como la salud mental no solamente es enfermedad, sino que estamos hablando de bienestar y funcionalidad. El sueño tiene mucho que ver con el rendimiento físico, mental y la salud corporal. O sea que si dormimos, porque hay gente que dice yo duermo 3 horas nomás, 4 horas, porque o se queda con el tema de las pantallas o por la vida misma, porque llega a su casa después del trabajo, llega muy tarde, tiene que hacer cosas y a las 4 horas se tiene que levantar, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Qué le puede suceder o qué le está sucediendo a las personas que duermen tan poco? Ahí mencionaste 2 poblaciones distintas, una que está con pantalla y otra que está trabajando o llega muy tarde. Sí. De hecho, los trabajadores nocturnos, desde lo que es medicina del trabajo, aquellos que hacen turnos nocturnos, tienen probablemente una consideración especial en cuanto a jubilaciones y otros aspectos. También mencionamos aquellos trabajadores nocturnos
que repiten turnos, varios turnos, unos contiguos a otros, el porcentaje de cometer errores o accidentes laborales aumenta bastante en esta población, pero es un trabajador nocturno. En el otro caso estamos hablando de una privación crónica, voluntaria de sueño, porque yo permanezco con dispositivos electrónicos, pantalla, etcétera, hasta cierta hora, sin ser realmente necesario hacerlo en ese horario. Pero me convierto indirectamente como un trabajador solamente que sin trabajo, pero con las mismas consecuencias, pero no las consideraciones que se tienen en esta población. Una jubilación anticipada, a mí no me van a jubilar por amanecer jugando o amanecer en redes sociales, ¿verdad? Para entender un poco el concepto. Claro. Bueno, tenemos materiales que queremos también compartir, porque yo tengo miles de preguntas para el doctor, porque este es un tema que me apasiona y bueno, me imagino que a vos también. Vamos con este material, por favor. Factores que pueden alterar el sueño. La ansiedad tiende a producir insomnio y la depresión un despertar precoz. Otros causantes de problemas para tener un buen descanso nocturno o para iniciar el sueño son el estrés, algún factor psicológico o psiquiátrico, hipertensión arterial, dolores crónicos o trastornos respiratorios. Factores que pueden alterar el sueño, pero esos son factores reales, ¿verdad? No ser malcriado cada uno y estar tonteando con Netflix o con lo que sea hasta la madrugada. Y mencionaron todos los componentes, porque hablar de sueño significa que a partir de identificar un problema en relación al dormir, yo puedo tener distintos orígenes de ese problema. Condiciones médicas de base, una de ellas. Hay enfermedades médicas que aumentan la probabilidad de problemas de sueño. El segundo grupo sería el de enfermedades a nivel mental o de la esfera mental. Mencionó ansiedad, depresión, entre otras. De hecho, los problemas de sueño suelen ser un marcador temprano en enfermedades neurológicas y suelen ser síntomas o formar parte del espectro o del inicio de enfermedades a nivel mental. También pueden formar parte del cuadro en sí mismo, en la enfermedad ya instalada, y pueden ser síntomas residuales una vez superada la enfermedad a nivel mental. O sea que el sueño está en forma transversal antes, durante y después de una enfermedad mental. El tercer grupo correspondería un poco a las enfermedades primarias de sueño. Y ahí entran, como muy bien se mencionó, las enfermedades respiratorias de sueño, por ejemplo, que también son bastante prevalentes y deberíamos enfocarnos un poco más en ellas porque provocan mucha disfuncionalidad, aumenta el riesgo de accidentes también con la somnolencia diurna, por ejemplo, en el caso de las apneas de sueño. Y con la apnea de sueño, muchas veces la persona no sabe que tiene apnea de sueño, ¿verdad? Y se despierta todo zombie. Sí, eso es importante mencionar porque en el consultorio con colegas del área de sueño solemos charlar. Yo duermo súper bien, doctor, ronco como un oso, ¿verdad? Y en realidad ese es el criterio para empezar a indicar una orden de polisomnografía, ¿verdad? El roncar. Generalmente no todos los que roncan hacen apneas, pero sí todos los apnéicos en algún momento roncan. Claro. Y quien tiene problemas para dormir, la que está al lado del que ronca, doctor. Sí, tiene problemas para dormir. No hay un silenciador de Generalmente roncadores. se extienden más en la mañana y paradójicamente el que ronca y tiene apneas, por más de que cree que durmió bien, al día siguiente no rinde. ¿Cómo es el lugar, el momento ideal? ¿Cómo tiene que ser la habitación, el lugar donde vamos a dormir para arreglar todo para que tengamos el mejor sueño posible?
Una pregunta sencilla pero importante a la vez. ¿Por qué? Porque la definición, si tomamos insomnio, la definición de insomnio habla de algún problema en relación al inicio, mantenimiento del sueño, pero en condiciones normales para hacerlo. Si en mi dormitorio tengo pantalla de X pulgadas, consumo alimentos en el dormitorio, traslado otras actividades al dormitorio, etcétera, etcétera, probablemente ese ambiente pierde hasta incluso psicológicamente la conexión cognitiva de cruzar la puerta y decir estoy entrando al dormitorio para dormir. Se distorsiona tanto que el ambiente se convierte en un ambiente multiuso y ese es uno de los principales aspectos. Después hace a la comodidad y confort y los otros aspectos que también son importantes. La luz, la comodidad en cuanto al lugar, al colchón, etcétera, etcétera, que hablamos poco también de eso, aunque creo que en nuestro medio se está empezando a profundizar un poco más en el tema, y hacen al primer nivel al cual tenemos que tener o prestar atención. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Te dejo tomar tu cafecito, uno te saque el sueño. Después hacemos un corte y volvemos ya. Hablando con nuestro invitado, el doctor Luis Taboada, y de verdad quédate en este programa porque hoy vamos a aprender mucho y vamos a sacar esos tips que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, nuestros hijos, para nuestros amigos, para ir a contarles qué es lo que tenemos que hacer para estar mejor, para sentirnos mejor, para tener esa calidad de vida que queremos y sobre todo para poder dormir bien. O sea, no sé, doctor, pero para mí particularmente, digo, dormí bien cuando me despierto espléndida, me despierto tranquila, feliz. Hay veces que me despierto cansada. Ahí quiere decir que algo pasó y no dormí, ¿verdad? ¿Es así? Sí, no todos los días son iguales y de hecho tener una mala noche en cuanto al sueño hasta incluso puede ser algo que está dentro del presupuesto. El problema surge cuando eso de dormir mal, amanecí cansada, me falta esa energía para arrancar o me cuesta sostener el estar despierto durante el día, me duermo en horario diurno. Cuando eso se repite 1, 2, 3 días o se repite semanalmente, un periodo de un mes o más, ahí estamos hablando de que hay algo que está instalado y ya no es solamente un día aislado. O sea, estamos hablando de que hay un problema a ese nivel y hay que acudir probablemente a determinar qué factores pueden estar influyendo en esa condición, en esa mala calidad de sueño, con las repercusiones correspondientes en el horario diurno. Controles clínicos, chequeo, también a nivel de salud mental determinar si hay niveles de estrés altos por alguna situación, ansiedad, etcétera, o directamente si no existen ninguna de las otras dos condiciones, un estudio de polisomnografía para determinar con el especialista qué trastornos primarios del sueño podemos estar padeciendo. Leí la otra vez que dice que si vos te despertás, a lo mejor es una tontería, pero le quiero preguntar, si vos te despertás y no tenés tanta ganas de despertarte, voy a dormir 15 minutos más o 20 minutos más o media hora más,
dormís eso y después te despertás otra vez, te levantás, es peor que levantarte ya al inicio, porque ya entras en no sé qué historia del sueño. ¿Es cierto eso? De la misma forma que si el inicio del sueño se da en una situación donde estoy entrando en sueño, me despierto, después vuelvo a entrar y me despierto y a la tercera duermo. En el otro extremo, que es el despertar, pasa exactamente lo mismo. Por eso el tema de las alarmas es tan importante, porque tenemos una alta tendencia a postergar el despertar, y hay estudios muy parecidos a aquel que mencioné, que cuanto más postergamos, más episodios de volver a dormir, despertar, volver a dormir, despertar, el rendimiento cognitivo en la mañana es mucho menor que aquel que a la primera arrancó el día. Ah, bueno, entonces qué bueno, entonces ya creo eso, porque yo leí pero no sabía si era correcto o no. Vamos por favor con este material. Señales de alerta. Quedarse dormido en el trabajo, al volante, durante el almuerzo o mirando la televisión son señales de alarma para determinar el tipo de enfermedad del sueño. La falta de sueño incide mucho en la calidad de vida, en la funcionalidad de las personas y en la sintomatología de muchas enfermedades neuropsiquiátricas. Es así. Cabecear, quedarse dormido, pero te puede quedar dormido porque está aburrida la película, o ya es así. Bueno, durante el día hay una escala que utilizamos para medir la somnolencia en forma más objetiva. Pero en el consultorio la persona generalmente manifiesta: me cuesta mantenerme despierto, me dormí en la sala de espera, me dormí en el volante, etcétera. Situaciones así que ya hablan de un nivel de somnolencia patológico. Pues este nivel puede ser menor, pero sí hay que entender que, volviendo un poco al principio del programa, a veces la automedicación, que es tan frecuente en nuestro medio, lleva a que aquel balance que hablábamos al principio, la medicación sirva para iniciar el sueño a la noche, pero también repercute en horario diurno porque está mal administrado o en un horario que es inadecuado, en una forma que es inadecuada. Pueden haber factores farmacológicos que generen esa consecuencia durante el día, pero también trastornos del sueño como las apneas del sueño, que provocan somnolencia diurna, y otras enfermedades que ya son de origen central como la narcolepsia, que se caracteriza también. Que se queda dormido de repente. La necesidad de hacer siestas durante el día para recuperar un poco ese nivel de vigilia que es necesario. Y hablando de siestas, ¿es recomendable hacer siestas y cuánto tiempo si fuera recomendada? Las siestas generalmente tienen un comportamiento de acuerdo a la persona. Hay algunos los que les recupera, los activa, y otros en los que tiene un efecto generalmente contrario. Hay personas que buscan saltar el periodo de siesta para mantenerse. Pero independientemente de que cada rasgo constitucional, la siesta recomendada hasta 1 hora, más que eso no estamos hablando de siesta tarde, estamos hablando de siesta, un periodo breve, postprandial, posterior al después almuerzo. De comer sería. Totalmente, de esa forma, no extenderse mucho. Y si lo que consideramos siesta va más allá de 2-3 horas y se prolonga hasta la tarde, evidentemente eso va a repercutir en el inicio de sueño de esa noche. Perfecto. Bueno, ¿y cuándo acudir a un especialista? Es lo que nos dice este material. A ver. ¿Cuándo acudir a un especialista? Si durante 2 a 3 días, una vez que inició el sueño, se vuelve a despertar por algún aspecto sobre el que tenga conciencia o le informan familiares que habla durante el sueño, tiene pesadillas, un despertar confusional, ronquidos, apnea del sueño, somnolencia diurna, fatiga, poca energía durante el día,
Acuda a un especialista. Todos los factores que Sí. mencionaste, Vivi, forman parte de lo que podría ser una consulta en el consultorio del especialista, ¿verdad? Doctor, no estamos acostumbrados a acudir a un especialista del sueño por, así de repente, no, dormí mal anoche, hace una semana, hace un mes, pero ya me va a pasar. Creo yo, ¿verdad? Porque acá dice, te imaginas, si 2 o 3 días que iniciaste el sueño y te despertás o no puedes dormir o qué sé yo, ya tenés que acudir al especialista. Sí, hay veces que no me doy cuenta de los 2 o 3 días, pero esto se repite y cuando quiero recuperar el sueño y dormir más temprano, ya no lo puedo hacer. Acá no me doy cuenta, pero cuando busco dormir y ya no lo puedo hacer, ahí empezamos a tener esa preocupación, esa ansiedad en relación al dormir, que también es un aspecto importante a mencionar. Lo que tenemos que tratar de hacer es consultar ante los primeros síntomas para evitar que la ansiedad se conecte con el dormir. ¿Será que voy a dormir esta noche? Y si no duermo esta noche, otra vez es de noche y no voy a dormir, etcétera, etcétera. Distorsiones cognitivas que hacen que el problema de sueño se perpetúe en el tiempo, hasta incluso que se cronifique y que sea mucho más difícil a futuro trabajar o tratar ese problema. Problemas de sueño pueden tener niños, adolescentes, adultos mayores. ¿Hay diferenciación en eso? Hay diferencias tanto en la conformación del sueño, las horas de sueño, según los rangos de edad. También hay diferencia en los trastornos. Ahí mencionaste algunas parasomnias, mencionaste sonambulismo, despertar confusional, terror nocturno, que son frecuentes en la población pediátrica y tienen su abordaje, su característica. Y también es importante entender que hay trastornos del sueño primario que aumentan su prevalencia con la edad. De hecho, el sueño envejece con nosotros, por eso a partir de la edad adulta mayor, las chances para iniciar o mantener un sueño de calidad van disminuyendo y el cuidado del sueño debe ser mayor. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y la cantidad de horas de sueño varía, depende de la edad? Varía dependiendo de la edad y generalmente nos concentramos mucho en las 8 horas de sueño, pero hay gente que calcula sus 8 horas de la 1 a.m. hasta la mañana y también hay que tener presente, o es importante, el inicio de sueño, sobre todo en el adulto joven, antes de medianoche. El horario de inicio de sueño también es importante, no solamente la cantidad. En el recién nacido, la primera infancia, el sueño tiene vital importancia, está involucrado en muchos aspectos del neurodesarrollo. Y en la edad adulta mayor es importante llegar a esa edad con una buena calidad de sueño. No llegar al consultorio del especialista y decir, mira doctor, yo nunca tuve un sueño o nunca me importó el sueño, siempre fui a dormir tarde, etc. Muy importante porque en la antesala de la edad adulta mayor el sueño es como un factor de limpieza del sistema nervioso central, elimina cúmulos de proteínas que son anormales, es uno de los factores que tiene esa tendencia a disminuir riesgos de enfermedades, sobre todo las neurodegenerativas. A veces nos concentramos en si tengo problemas de memoria tipo Alzheimer u otras, pero me concentro en la memoria. No estoy concentrado en los cuidados que tengo en relación al dormir, y el dormir tiene mucho que ver con la memoria, sobre todo en ese rango etario. Claro. Hay que portarse bien. Así mismo, pero ya sé que tengo que hacer el corte, pero hay que dormir antes de la medianoche, 12 menos 5, no, antes, ¿verdad? Antes de la medianoche. Y
¿Cuántas horas, doctor? ¿7 horas, 8 horas, 6 horas? Una persona de 80 años, 90 años, ya tiene menos sueño, parece, duerme menos. ¿Eso es así? Sí, disminuye la cantidad, disminuye también la calidad y hay algunos trastornos que aumentan su probabilidad de presentarse con la edad. Pero cuanto más cuidamos los mismos aspectos de siempre, higiene y horarios, más regulares somos, menos tendencia tenemos a estos problemas, ¿verdad? La edad adulta mayor me animaría a decir que hay que cuidarse un poquitito más. ¿Cuántas horas quiere decir eso? La cantidad de horas continuas de sueño, lo fundamental. Y entender que el sueño es noche, madrugada. Por arriba de los otros conceptos. Ya. Esto va variando en poblaciones que tienen su nivel de productividad y de trabajo, el pico de actividad laboral, generalmente eso de 8 horas cuesta llegar, es difícil alcanzar, pero 6, 7 horas continuas de buena calidad de sueño son suficientes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte y continuamos enseguidita. Continuamos charlando sobre este tema tan interesante y tenemos este material que creo que nos toca a todos, porque todos somos responsables. Vamos a ver. Por obsesión con aparatos electrónicos, niños y jóvenes sufren de insomnio. La pantalla del celular se lleva las horas del sueño. Es una realidad que se da sobre todo en los niños y jóvenes quienes sienten la necesidad de estar pendientes del mundo virtual, sin importar pasar las altas horas de la noche en vigilia. Sí, es una realidad nuestra en este tiempo, no solamente en nuestros medios, sino que es algo estudiado mundial, ¿verdad? A nivel mundial, sí. Con la importancia de que a veces el punto de partida es realmente no poder dormir, pero hay conductas que son desadaptativas. No puedo dormir y como no podía dormir me puse ansioso y fui a jugar o fui a ver series, etc. Y se repite eso día tras día, no puedo dormir, voy a jugar o veo series y una semana es una cosa, 2 semanas, 3, un mes, ahí cambia un poco y el comportamiento es el siguiente, el cerebro ya no busca el inicio de sueño, sino que busca la actividad que está instalada. Es como haber cargado una actividad programada, una actividad en ese periodo. Por eso cuesta tanto de repente hacer lo contrario, ¿eh? A partir de cierta hora apagar todo. Mira, doctor, yo apago todo, me desespero, no sé. Y ahí nos damos cuenta del nivel de estrés. Y de adicción. Y de dependencia. Sí. Y que realmente no es un mecanismo de relajación ni de desconexión. Hay gente que erróneamente dice me desconcentra pero ¿a qué costo, verdad? Entonces es importante ir ordenando un poco esos conceptos. Yo veo series a la noche hasta tarde porque me desconecta de los problemas del día y porque me gusta lo que veo. Y si me gusta lo que veo voy a dormir bien. Por más de que el contenido me guste, el hecho de que te guste es activante para el cerebro. En el balance que hablábamos al principio, la balanza pesa más en activación, en despertar, que en desconectar y el sueño. O sea que ahí ya generamos
un desbalance que probablemente pase factura en la mañana del día siguiente. ¿Por qué se recomienda leer un libro y no ver una película en una pantalla? Porque tiene más componentes activantes. Aparte de lo que es el contenido, tenemos luz y... La misma pantalla, ¿verdad? La misma Eso que pantalla, emite. sí. Entonces son más componentes. Y de hecho la lectura de libros, que muchas veces es recomendada a la noche, hay que tener en cuenta el contenido también de lo que vamos a leer. Claro. Una novela con De intriga te deja totalmente aprendido, ¿verdad? Sí, generalmente son contenidos muy activantes también, ¿no? Por eso a partir de cierto horario se desconecta, se apaga todo, y lo mejor que podemos hacer, el mismo tiempo que dura una latencia de sueño, media hora, un poco más, 40 minutos, estar ya con el cerebro que más o menos en oscuridad, en reposo, en ese momento es como un edificio donde se van apagando las luces. Si yo introduzco alguna actividad, probablemente las luces se van a volver a encender. Claro. Hay veces que se apaga al 50%, pero queda encendido el otro 50%. Bueno, y ahora el material habla de las consecuencias justamente de los trastornos de sueño en niños y en adolescentes. Vamos a ver, por favor. Consecuencias de los trastornos del sueño en niños y adolescentes. Los problemas de sueño en los menores, a diferencia del adulto, tienen un gran impacto. Afectan el desarrollo generando cambios conductuales, como irritabilidad, conductas hostiles, adictivas, o producen desorden psiquiátrico como ansiedad, depresión, adicción, déficit de atención. Aumentan los niveles de alerta, estrés y ansiedad. Todo esto vuelve a repercutir en el sueño, puesto que no hay relajación. El no dormir o el dormir poco en la población de infancia y adolescencia puede ser el presupuesto para acelerar procesos a nivel mental o desarrollar ansiedad u otros. Pero también he sabido que hay muchos trastornos de la esfera mental que tienen el problema de sueño en edades tempranas como un indicador temprano de esa enfermedad. Y hasta constitucionales, ejemplo, trastorno bipolar o trastorno por déficit de atención, hiperactividad, depresión, son trastornos que cursan con alteraciones al nivel del ciclo sueño-vigilia o problemas para dormir desde edades tempranas. Lo que mencionaba también es que, aparte de todo esto, las consecuencias que puede tener, ya sea que tenga un problema de sueño, ansiedad con problemas para dormir, o lo otro, problemas en cuanto a mi organización para dormir, que no depende de mí, sino que depende un poco del entorno, y depende del entorno grande, que es el entorno social, puesto que hoy en día, en cuanto a población de niñez, adolescencia, hasta se acepta un poco el tema de extenderse en la madrugada. Yo siempre suelo decir, los adolescentes se encuentran todos en forma virtual, en X horario, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso? Y no es la misma consecuencia que tiene a otras edades, porque estamos hablando del periodo más importante del desarrollo de la capacidad de ese niño, esa niña, ese adolescente, ¿verdad? O sea, no es cualquier momento, es el momento. Y no solamente repercute en las facultades cognitivas, en el rendimiento, chicos que de repente se extienden con el juego en la madrugada, duermen de día hasta el mediodía, la siesta, ahí en ese horario inician recién el día. El día, a la tarde. Lógico, claro. A la noche nuevamente están activados, encendidos, y aquello que en algún momento dijimos,
El cerebro ya no se preocupa por dormir, se ocupa de buscar esa actividad que ya está instalada en forma de ritmo programado para ese horario. Ni qué decir el sedentarismo, el alejarse de la actividad física y el aumento de peso en otra realidad nuestra, volviendo un poco a aquello de alimentarse bien, hacer actividad física, 5K, 10K. La población que hoy estamos teniendo de obesidad infantil nos debe llevar a el abordaje integral de la obesidad y empezar desde edades tempranas. Claro. Y el tema de niños y adolescentes es responsabilidad de los padres, de los adultos que estamos al cuidado de estos niños y adolescentes. Antes nos mandaban a la cama temprano porque terminaba, en mi caso, a las 8 de la noche porque terminaba el Día de los Niños y comenzaba el Día de los Adultos. Ahora no es tan así. Y contar cuentos, que te cuenten cuando eras chico, te contaban cuentos, entonces eso inducía al sueño. Hay muchas cosas que están en nuestras manos de los adultos que tenemos que ponernos serios sobre esto, que no es nomás que duerme poco o no importa, duerme después de siesta. Le estamos haciendo daño, estamos permitiendo que esto haga daño. Cuanto más regular soy en los horarios, la higiene de sueño, es decir, mi ritmo de sueño es más regular, más chances tengo yo de identificar enfermedades que afectan el sueño como marcador temprano. Cuanto más desordenado, no solamente soy desordenado en el sueño, sino que pasan por alto el inicio de muchos trastornos, incluyendo los mentales. Y siempre suelo mencionar en el consultorio que a veces niños y adolescentes tienen tercerizado el cerebro. Para comer, el celular, para ir al baño, el dispositivo electrónico, para antes de dormir, lo que significa que sin eso, hasta incluso la alimentación a veces queda en un segundo o tercer plano. Lo más importante es el dispositivo electrónico. Cierto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos en la parte final del programa, pero todavía tenemos mucho para hablar. Volvemos ya. Bueno, llegamos a la parte final, finalísima. Había sido que me comí todo el programa hablando con el doctor. Nos queda poquísimo tiempo. Doc, por favor, un mensaje ahora al final del programa. Bueno, muy importante agradecerte y por el programa, este espacio. Higiene y horarios de sueño, muy importante. Corrigiéndolos podemos evitar problemas de sueño y no prolongar tanto que esa latencia entre el momento en que empiezan mis problemas para dormir y la consulta, que ese periodo de tiempo no sea tan largo, porque como veníamos hablando, se pueden incluir algunas conductas que son desadaptativas y más que mejorar el sueño, terminamos empeorándolo y agravándolo, también cronificándolo. Se hace más difícil manejarlo, trabajarlo, tratarlo después. Entonces, con los primeros signos o síntomas, acudir al médico, comentarle al médico, no necesariamente al especialista, que el especialista probablemente va a actuar después, si es necesario. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia y por todo lo que nos enseñaste. A vos, y un gusto, un placer estar aquí compartiendo contigo y con la teleaudiencia. Y te vamos a invitar en otro próximo programa. Excelente, quedo atento. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides de lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.